Buenos días, hace un frío tremendo y aquí estamos, otro día más. A ver si hago vídeo en mi casa. Me gustaría hacerlo en un estudio como por ejemplo Roma Gallardo, ¿no? Que tiene su estudio, pero yo aquí en la calle, dando vueltas. Así que nada, que os quería decir yo que uno de los temas que se van a hablar en mi canal es la CO2-fobia, ¿vale? Que es el miedo irracional al CO2, ¿vale? Ese gas tan nocivo que se lleva hablando de las maldades del CO2 desde antes de que yo naciera, que si era un gas de efecto invernadero, que si, que si era un gas muy tóxico. No deben saber esta gente, estos ecoestresados, que sin el CO2 las plantas no pueden hacer glucosa y sin glucosa no pueden vivir, que es el azúcar fundamental de la vida. Pero bueno, mirad este árbol tan precioso, bueno, estos árboles tan preciosos, tan grandes, que no lo hay más grande porque el metro está debajo de la acera, ¿vale? Está en la subterráneo, entonces los árboles que hay en la mediana, si os fijáis, son más chiquititos, son como arbustos, la mayoría, y árboles pequeños también. ¿Ves? Son como arbustitos, por el tema de las raíces y tal, pero mirad qué frondosidad. ¿Ustedes os creéis que a estos árboles no les va bien el CO2 que emiten los coches? Pues claro que sí. Si es que el CO2 que emiten los coches forman parte del ciclo del carbono, ¿vale? Es que forma parte del ciclo de carbono. Entonces, este CO2 lo toman por las hojas a través de unos pequeños orificios que se llaman estomas. De ahí cogen el CO2 y, y cogen también el agua, realizan la evapotranspiración, que es expulsar agua al exterior. Y nada, mira qué preciosidad de árboles. Si no existiera el CO2 no habría árboles, que lo sepáis. Entonces, que te digan a ti que el CO2 es un gas nocivo, cuando del CO2 depende toda la cadena trófica, porque del CO2 las plantas fabrican la glucosa, la celulosa, los herbívoros se alimentan de las plantas, los carnívoros de los herbívoros, en fin, es lo que sustenta la vida, los vegetales, el fitoplancton. Entonces, bueno, toda la vida me refiero aeróbica, es decir, que respiramos oxígeno, ¿vale? Porque también hay seres vivos, microscópicos, que utilizan otros nutrientes que no el CO2, como el hierro, pero bueno, eso ya es otro tema. El caso es que nosotros, los animales, dependemos de las plantas, y las plantas dependen del CO2. Quédate con eso, ¿vale? Entonces, cuando te digan que el CO2 es nocivo, tú dile, si tan nocivo es como que lo utilizan las plantas. Y ahora a hacer otra pequeña reflexión, ¿vale? Os voy a hacer otra pequeña reflexión. Si hubiera mucho CO2 en la atmósfera, ¿vale? Si hubiera mucho CO2 en la atmósfera, lo que se produciría sería un enfriamiento global, porque los rayos del sol no podrían penetrar esa cantidad de gases. Pero si hay un calentamiento, lo que se da es el efecto invernadero, que es cuando los rayos del sol pueden traspasar esa capa de atmósfera, pero cuando vuelven arriba calientan también esa capa de atmósfera, ¿vale? Entonces el calorcito queda retenido. Y esto es fundamental para mantener la vida en unos parámetros de temperaturas adecuados, porque imaginaros, si no hubiera atmósfera, el frío que haría aquí, ¿sabes?
la atmósfera retiene el calor. Si no hubiera atmósfera, estaríamos yo qué sé, a menos 200 grados centígrados, o no sé, menos 300 grados centígrados, no sé, una barbaridad. Esta gente que va en contra del efecto invernadero, el dióxido de carbono, te están tratando como gilipollas, ¿vale? Una cosa es el dióxido de carbono y otra cosa es la reducción de la biodiversidad planetaria, porque eso sí, al haber más urbanizaciones y tal, pues evidentemente hay menos diversidad. Pero que la vida no se va a acabar, la vida no se va a acabar, que el ser humano no tiene esa capacidad, ¿vale? Que no se crean ellos que el ser humano tiene la capacidad para destruir la vida, que incluso en las ciudades hay plagas, se le llaman plagas urbanas, indestructibles. Se controlan las plagas pero no se exterminan porque no se puede, ¿vale? O sea que no se crea que el ser humano, que los coches tienen la capacidad para destruir la vida en el planeta. No, tu coche es una mierda, ¿vale? No tiene capacidad para nada. Ni siquiera para dar la vuelta al mundo tener la capacidad tu coche. Tu coche es una mierda. Y seguramente acabe con bolladuras y con arañazos nada más cogerlo. Así que no te la des tan de que eres aquí el exterminador. No. Entonces, eso. Que hay muchos gilipollas, la verdad. Y mirad, las plantas tienen en sus hojas unas pequeñas, unos pequeños orgánulos llamados cloroplastos, ¿vale? Que así se llama, que es donde se hace toda una serie de reacciones. O sea, primero se capta la energía del sol, con ella se fabrica ATP. El ATP es donde se almacena la energía del sol, es una molécula donde se almacena la energía del sol. Y ya con ese ATP y mediante el dióxido de carbono y una pequeña pentosa, o sea, una molécula de 5 átomos de carbono, pues a ellas se van añadiendo mediante esa energía esos carbonos de ese dióxido de carbono. Y así es como se sintetiza la glucosa, que luego utiliza para fabricar celulosa, que es lo que hace que estos árboles alcancen este tamaño, por ejemplo. ¿Veis? Todo esto es celulosa. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todo el dióxido de carbono es esto. Esto se puede decir que son átomos de dióxido de carbono unidos y con forma, ¿vale? Son átomos de dióxido de carbono que han producido una forma, ¿vale? La forma de un árbol grande, por ejemplo. No sé si se ha visto bien. Pero eso, que hay mucho cuento, hay mucha desinformación, se cree que la gente es tonta y bueno, y todo esto es una excusa ¿para qué? Pues para subirte los impuestos, Gili, que no te enteras, para subirte los impuestos, ¿vale? Que es impuestos de emisiones de CO2, que si yo no sé qué. Tú tendrías que dar la gracia a quien emite CO2, porque con el CO2 las plantas pueden existir, las plantas pueden crecer y las plantas pueden reproducirse. Pero no, ellos te van a castigar, porque ojo, como saben que la gente no tiene ni puta idea de nada, pues van a utilizar su ignorancia a su favor. Pero bueno, solo tenéis que coger un libro de, yo qué sé, de fisiología vegetal o lo que sea, ¿vale? Y enteraros de cómo el proceso metabólico del CO2, que se realiza a través de la fotosíntesis. Foto, energía del sol, síntesis. Síntesis
de glucosa, celulosa, etcétera. Bueno, entonces, esto es una excusa. Dicen que también que las concentraciones de CO2 están aumentando a un ritmo apabullante. No, mira, os voy a explicar lo que está pasando. Lo que está pasando es que estos mismos políticos que te dicen que no emitas CO2, ¿vale? O que el CO2 es malo, cuando ven un solar o algo sin edificar, pues quitan la vegetación que haya y en vez de hacer parques y poner árboles que absorban todo ese CO2, pues lo que hacen son edificios. Y entonces, ¿qué pasa? Que el CO2 ya no puede seguir su ciclo porque no hay árboles, hay muy pocos árboles. Entonces, fijaros la solución tan sencilla. ¿Quieres quitar el CO2 de la atmósfera? Planta árboles. Si los árboles lo van a coger, los árboles lo van a coger todo ese CO2 para poder crecer, para poder reproducirse, etcétera. Pero no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que el CO2 pues se queda en la atmósfera, como he dicho. Pero aún así, al final acaba absorbido. Al final acaba absorbido. Y aunque se quedara en la atmósfera, tendría que, yo qué sé, haber millones de volcanes en la Tierra para que el CO2 fuese preocupante. Pero como digo, se crearía enfriamiento global. Porque cuanto más CO2, menos pueden penetrar los rayos solares al suelo del planeta Tierra. O sea, puede atravesar la atmósfera. Y eso, y luego tenemos que también nos están diciendo que si las corrientes oceánicas, las cintas transportadoras, del frío-calor, tal y cual. Mira, dejaros de rollo porque eso, para que una corriente oceánica dé una vuelta completa, desde la superficie del Ecuador, luego tiene que ir a los polos, luego hundirse, etcétera, y atravesar todo el planeta, eso tarda, vamos, miles de años. O sea, eso no pasa de un día para otro. Y ya está. Bueno, y luego decir también que todo cambia, el cambio climático. Vamos a suponer que cambiara de repente, no sé por qué, pero vamos a suponer un cambio. Si es que todo cambia, yo he cambiado. Yo no soy la misma que cuando tenía 2 años. Ni voy a ser la misma dentro de un par de años siquiera. Y los tíos que se quedan calvos, que se estropean, que los ve decrépitos perdidos. Cuando de joven, adolescente, era un pibón y pasan apenas 10 años y lo ves calvo, arrugado, con la cara caída y gordo. Venga, tío, si todo cambia, no va a cambiar el clima, por Dios. Nada, bueno, pues voy a dejar estas pequeñas reflexiones que he hecho, que me he explicado en plan muy sencillo, ¿vale? No he utilizado conceptos muy profundos ni nada de eso, porque no, y lenguaje de la calle. Así que ya está. Espero que reflexionéis sobre todo esto que os he dicho. Por cierto, mirad qué árbol tan bonito, tan frondoso, ¿eh? Y estoy segura de que se nutre del CO2 de los coches, como ya os he dicho. Mira qué preciosidad, qué grande el ficus, ¿eh? Mira qué raíces, mira qué hojas tan verdes, ¿eh? Tan verdes por la clorofila de los cloroplastos. A ver,
Y nada, que digo yo que si el mundo se estuviera acabando no habría árboles, ¿no? No sé. Ahí dejo otra pequeña reflexión. Ni podríamos estar andando por el mundo tan alegremente. Con el calentamiento global pues arderíamos, ¿no? Digo yo, no sé.